El 27 de septiembre se celebra a la patrona de las enfermeras, de los divorciados, y de todos aquellos que sufren abusos físicos, psicológicos e infidelidades en matrimonios difíciles. Santa Fabiola de Roma, quien nace en la capital del Imperio Romano alrededor del año 350, en una familia de la casta patricia de la gens Fabia. Por lo cual, fue criada desde niña para convertirse en una mujer de la nobleza tradicional romana, arraigada a las creencias paganas e idolátricas, vanidosa, orgullosa, despiadada y una cortesana poderosa en la mundanal Roma imperial. Al crecer resultó convertirse en una joven muy bella, lo cual lo demuestran retratos de la santa que han sobrevivido desde el siglo IV, como testigos de la gran belleza de esta noble dama romana, que unido a su elevado estatus social, la convirtieron en una soltera muy codiciada en la agitada y pecaminosa vida social. De tal forma que alrededor de los 15 años de edad acepta el desposarse con un noble atractivo y joven, que resultó también ser el prototipo juvenil pagano de la época, muy vicioso, corrupto, que vivía para derrochar sus abundantes bienes, compartiendo en fiestas con sus amigos y encuentros amorosos con todas las nobles que cayeran rendidas a sus pies. Esto causó la primera gran decepción de la joven Fabiola, quien al intentar refrenar a su marido, pidiéndole que respetara el vínculo matrimonial recibió violencia física y psicológica por parte de su joven esposo. Debido a lo cual, a pesar de sentirse enamorada de él, Fabiola como miembro de una casta pura de la nobleza recurrió a la magistratura romana para pedir el divorcio de su marido, de tal forma que antes de cumplir los 20 años de edad, ya era una mujer soltera y despechada, por lo cual retorna a la alegre vida cortesana y fiestera, de modo que a los pocos meses contrajo segundas nupcias, con otro hombre noble, esta vez de edad mayor que se llamaba Mortalis, que si bien no la agredía, ni la ofendió, ni la expuso a bulladas infidelidades, resultó ser pagano, bebedor y adicto a la vida nocturna. Lo cual comienza a derrumbar en Fabiola, el sueño de encontrar a su príncipe azul. Pero la decepción la hace madurar, de tal forma que una noche escucha a unas cortesanas burlarse de unas acaudaladas damas pertenecientes a la nobleza patrimonial antigua de Roma, que eran viudas e incluso solteras, que renegaban en contra de la decadencia moral de la Roma pagana, viviendo bajo las estrictas leyes de la religión oficial del fallecido emperador Constantino, que aún no había sido aceptada por la mayoría de la nobleza. El grupo de las nobles santas matronas romana Marcela, Paula y Lea, eran instruidas en las Santas Escrituras por su director espiritual el doctor San Jerónimo. La curiosidad de Fabiola la hizo visitar a estas nobles mujeres santas, quienes le explicaron sus motivos para haber renegado de sus títulos y poderes económicos, para dedicarse a una vida de amor al prójimo, al desvalido, adorando al Dios verdadero. Paula, Marcela y Lea invitaron a Fabiola a realizar actividades espirituales en oración y en penitencia en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo cual sembró la fe en el corazón de Fabiola, quien, mientras su marido dormía luego de noches enteras de farra y fiestas, ella comenzó a recitar pequeñas oraciones, rogando la misericordia de Dios. La vida nocturna y los malos cuidados causan la muerte de su marido. Y ahora con 25 años de edad la joven se encuentra viuda, y ya siendo acosada por nuevos pretendientes, a los cuales rechaza tajantemente. Fabiola comprende que su camino de pecado, sus 2 casamientos, y en especial su primer divorcio, la habían conducido a una vida infeliz a pesar de estar rodeada abundantemente de amigas, lujos y poder. Ella presiente que esto es un castigo divino por no seguir el camino de la virtud, pero aún se siente indigna para ingresar en las virtuosas mujeres de la Acción Católica, dirigidas por Paula y Marcela, por lo cual se aparta de todos los vicios, para sumergirse en la lectura de las Santas Escrituras, y en las vidas de las heroicas santas mártires de la Iglesia Católica. Luego de meses de oración, penitencia y lectura, Fabiola se arrepintió de su vida pasada, recriminándose por haber aceptado a su segundo marido por despecho, y casi inmediatamente luego de haberse divorciado de su primer esposo, participando en un círculo social en donde se conocían todos los nobles paganos.
por lo cual sumida en el arrepentimiento acude vestida con un saco, como muestra de penitencia y humildad ante toda la comunidad cristiana reunida durante la vigilia pascual en la Basílica de San Juan de Letrán, pidiendo perdón público ante el Papa Siricio, los prelados y los piadosos asistentes, entre las cuales estaban las nobles santas Marcela, Paula y Lea. Luego de penitencia y oración, Fabiola acudió al acto de la confesión de sus pecados, para luego ser bautizada en la fe de Cristo. Desde ese momento Santa Fabiola de Roma, dedicó el resto de su vida a enmendar sus pecados de juventud. A diferencia de las otras matronas romanas, que avanzaban exitosamente en crear los primeros proyectos femeninos de vida consagrada a Dios, viviendo en comunidad como las primeras monjas, dedicadas a favorecer al prójimo. Santa Fabiola, recibe una inspiración divina, cuando ve unos moribundos que claman por ayuda en una sociedad que aborrecía y castigaba a los enfermos. Lo cual la orienta hacia la caridad por el desvalido y en especial los enfermos y rechazados por la sociedad romana, teniendo especial esmero con el cuidado de la salud de niños y ancianos, lo cual algún día la convertiría en la santa matrona más popular de la ciudad de Roma. Para lo cual transformó su palacio en el primer hospicio, el cual actualmente está considerado como el primer hospital público de la medicina occidental europea. De la lectura de los médicos grecorromanos, obtuvo sus conocimientos para el cuidado de los enfermos y desvalidos, lo que la considera la primera enfermera, conocida en la medicina occidental. Su trabajo incansable, cuidando con esmero a los enfermos, incluso las patologías más repugnantes, le hicieron contratar mano de obra, entre los padres de familias más pobres en Roma, que serían como los primeros camilleros y auxiliares de enfermería. Estas familias le entregarían jóvenes niñas quienes aprenderían en el hospicio de Fabiola, tal como si fuese una escuela de enfermeras, muchas jóvenes que a ejemplo de Fabiola, ofrecerían sus vidas y vocación de servicio al Señor, en la imagen del enfermo y el moribundo. Fabiola compartía sus conocimientos experimentales para el cuidado del enfermo, enseñando a hacer cataplasmas para heridas, llagas, curar fiebres, etc. Ella enseñaba con su propio ejemplo, cuidando con mismo esmero tanto al leproso, como al pestilente, en quienes veía al Cristo sufriente. Pero también aprendió de Marcela y Paula, la asistencia social, pues su hospicio para enfermos y moribundos, era también una entidad de caridad, a través de la cual alimentaba a niños y desvalidos de familias sin recursos. Al ir creciendo el número de voluntarias católicas, fue también necesario el apoyo ecuménico del papado, quien le brindó asistencia espiritual al hospicio de Santa Fabiola, enviándole a sacerdotes que les brindaban la Santa Comunión y las instruían en la palabra de Dios. Así Fabiola y sus voluntarias practicaron la oración y la contemplación en honor a Dios, turnándose para realizar oraciones, leer las Escrituras y recitar salterios a la Virgen, en cuya práctica la santa destacaba por recitar de rodillas por largas horas. Con los años, el trabajo caritativo de Santa Fabiola la convirtió en un ejemplo para otras mujeres de la nobleza que con el tiempo donarían estancias para ser convertidas en hospicios para enfermos y ancianos. A los 44 años, en el año 394, sintiéndose enferma, Fabiola acepta una invitación de su mentora y amiga Santa Paula de Roma, la cual junto a su hija Eustoquia habían dirigido exitosamente una misión caritativa en Belén de Judea, muy cerca del lugar en que nació nuestro Señor Jesucristo. Para Fabiola es el momento de ir a venerar los santos lugares del cristianismo como peregrina, para lo cual permanece un año en el convento sometiéndose también a la regla espiritual paulina dedicada a la oración y la penitencia. De tal forma que en la Navidad de ese año, las santas Paula, Eustoquia y Fabiola, fueron una de las primeras adoradoras del niño Jesús recién nacido, venerando las virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret, y clamando por la protección de San José, padre adoptivo de nuestro Señor Jesús y protector de la Santa Familia. Al año siguiente, Fabiola visita a su antiguo guía espiritual el anciano San Jerónimo en Jerusalén. Ahí fue testigo de las primeras incursiones bárbaras sobre territorio palestino,
lo que la motiva a regresar a Roma, en donde encontró su hospital en ruinas, tanto debido a la mala administración, como también por el saqueo de Roma por el pueblo bárbaro de los hunos. A pesar de encontrarse enferma y en la ruina económica, Fabiola continuó ayudando en todo lo que pudo al desvalido, hasta fallecer el año 400, a los 50 años de edad. Santa Fabiola de Roma jamás pensó que a sus funerales acudirían dignatarios de Roma, del Senado, del papado y del clero, a cantar el Aleluya, en agradecimiento a una obra tan innovadora en la acción social, como fue la impulsada por Santa Fabiola de Roma, quien el 27 de diciembre del año 400, fue llamada por el Papa Anastasio, alabanza de los cristianos, milagro de los paganos, duelo de los pobres y el consuelo de los monjes, pues muchos de ellos se sanaron en su hospicio. Durante el discurso público, se dijo: Fabiola ha sido la primera cristiana que ha construido un hospicio para acoger a todos los enfermos que recogía por las calles, con narices corroídas, ojos vacíos, pies y manos secas, vientres hinchados, piernas esqueléticas, carnes podridas con hormigueros de gusanos. ¿Cuántas veces fue vista por multitud de testigos, cargando a enfermos de lepra, para luego darles de comer, haciéndoles beber a aquellos cadáveres vivientes una taza de caldo? Hoy en día, podemos aseverar que estos centros hicieron más que brindar cuidado a los enfermos, se trataba de verdaderos hospitales posadas, y centros espirituales, pues se relata que la noble Fabiola, junto a sus voluntarias católicas otorgaban ayuda espiritual, orando por el moribundo. Ofreciendo además, un hogar para ancianos y niños abandonados en sus puertas. Fabiola ayudó a aquellas familias que no podían cuidar de sus ancianos, pagando también hostales para los viajeros pobres que venían a visitar a sus enfermos. Además, ella dio trabajo en su hospital, buscando entre las familias más pobres, padres de familia a los cuales se les pagaba para que ayudaran a las nobles matronas, en los trabajos más difíciles y pesados, pudiendo así regresar a sus casas con alimento para sus familias. Y es desde estas mismas familias humildes, en donde Santa Fabiola obtuvo muchas vocaciones que se consagraron para el trabajo y la adoración al Señor.